nada está dicho. ¿Ha visto usted? Una tremenda crisis sacudió hoy el Poder Ejecutivo. La crisis fue gatillada luego del cese intempestivo, brusco, del procurador del caso Lavajato, Jorge Ramírez. Y Ramírez salió a contar, abrió su file y dijo: voy a contar toda la cronología. Acá todos sabían que Odebrecht quería ir al CIADI. Desde el 23 de diciembre, además yo tengo, perdonen la infidencia, ¿no? Tengo clavada la fecha porque es mi cumpleaños. El 23 de diciembre, el gobierno supo que Odebrecht tenía esta pretensión. Primero la ministra de Justicia. La ministra de Justicia lo llama al Liu. Esto en la versión de Ramírez y también la versión de Ana Teresa Revilla. Porque tengo que decirles que hoy RPP ha tenido a los protagonistas de la historia y usted va a tener ahora lo mejorcito. Esta noche usted va a tener la declaración de Ana Teresa Revilla en RPP y la declaración de Jorge Ramírez. Estuvo primero en RPP y la va a tener usted aquí. Entonces, Dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Al final, todos empezaron a jugar el juego de las sillas. Increíble. Hoy nos acompaña Delia Muñoz, que ha sido procuradora, conoce muy bien el tema. Delia, bienvenida. Tú vas a ser la invitada estelar de esta noche. Vas a comentar conmigo las primicias de RPP el día de hoy. Vamos primero, sin tanta cháchara, Buenas noches, bienvenida. Sin tanta cháchara, vamos en primer lugar con la declaración de Ana Teresa Revilla. Les adelanto algo. Con ella no era. Con ella nunca fue. Vea. Entonces, ¿Cómo usted la noticia con impresión, del despido del señor Ramírez? Con impresión, con shock, porque yo no estaba enterada. Yo estaba de viaje, estaba en Chanchamayo, regresé, llegué al ministerio como a las 4 de la tarde y ahí me informan. Y entonces me informan y inmediatamente llamé a Palacio y le avisé al Premier. Lo que pasa, él que debe estar pensando que yo propicié su salida, porque él no se dio cuenta de que efectivamente yo no tengo vela en ese entierro. O sea, yo no puedo hacer nada con la designación o la remoción de los procuradores hoy en día. Pero si la crisis se ha generado por desconocimiento o por levantar información que no es del todo cierta. Primero se ha asumido que yo he sacado al procurador Ramírez, cuando jamás se me hubiera ocurrido sacarlo. O sea, no es una decisión que yo podía tomar. Le agradecen por los servicios prestados, pero no explican en ninguna parte de la resolución los motivos. Bueno, eso se lo tienen que preguntar al procurador general. Yo no tengo ninguna atribución. Yo era antes, hasta el 23 de noviembre, era responsable del Consejo de Defensa del Estado. Y una vez que sale emitido el reglamento del Decreto Supremo del 18-2019, que reglamenta el Decreto Legislativo 1326, me quitaron todas las atribuciones. O sea, yo no podía designar procuradores, no podía sacar procuradores. Él me visita el 23 de diciembre, va a mi oficina y me explica que necesita comunicarse con el ministro. Entonces le quería dar el teléfono del ministro, porque él era un procurador. Entonces no me parece correcto decirle, toma su celular. Entonces, lo que debí decirle tal vez es llámalo a través de las vías regulares del propio ministerio. Pero él fue a explicarme la gravedad del caso, que había un riesgo, que de ir al CIADI. De ir al CIADI, ¿no? Entonces, que él estaba muy preocupado por eso. Entonces yo me contacto con el ministro y le digo, por favor, comuníquese con el procurador que está preocupado en este tema. Él le planteó que quería reunirse con el ministro de Energía y Minas y los representantes de Odebrecht. No, él lo que me dijo es que quería una reunión con el ministro. El ex procurador tuvo una reunión con el exministro. Después, ellos en esa reunión acuerdan reunirse con Odebrecht para el 9 de enero. Yo no conozco a los de Odebrecht, no me he reunido nunca con ellos, no sé quiénes son, no sé quiénes son los dirigentes, o sea, no tengo mayor información. Lo que después me he enterado, que en esa primera reunión no intervino nada más que ellos dos y que después más bien han tenido otra reunión en la que sí se reunieron con Odebrecht. Es una reunión que ellos pidieron, ellos acordaron entre el procurador Ramírez
con el ex ministro Siu. El procurador Jorge Ramírez dice, y lo que dice es grave porque enfatiza el hecho de que usted propició la reunión Eso es falso. entre la empresa Odebrecht y el Eso ex es ministro de Justicia. falso. Totalmente Eso es falso. Totalmente falso. Ujú. O sea, Usted no por eso es propició que estoy ninguna acá. reunión. Por Ok. eso es que estoy acá. Por haber hecho una llamada al ex ministro Siu, porque el ex procurador Ramírez me pidió que lo llame porque quería contactarse y explicar para defender los intereses del Estado, obviamente. Le digo, no sé ni siquiera quiénes son los representantes ¿Y por de qué? ¿Y Odebrecht. por- La acción que yo he tenido con el procurador Ramírez es facilitarle el contacto con el Claro, pero ex ministro. en lo que No queda, he la sensación hecho que ninguna queda- conexión con Claro, la pero empresa. ustedes son- El 23 de diciembre, que me pide el procurador Ramírez la reunión con el ex ministro Siu, yo lo llamo y le pido. Es el único momento que yo me he comunicado con el ex ministro Siu. ¿No me he tuvo usted comunicado- después información sobre con esa el reunión? exministro, no. Se comentó en el Consejo de Ministros esta situación. No, tampoco. Lo que yo necesito que quede con claridad es que nosotros no nos hemos reunido con Odebrecht, no hemos propiciado ninguna reunión con Odebrecht. La reunión que propiciamos era la reunión. Está mintiendo entonces el señor Ahí Ramírez. se está excediendo, o sea, no está diciendo ¿Se la está verdad. excediendo o está mintiendo? Está mintiendo. O sea, yo lo que le conseguí a él es la reunión con el ministro. Porque él No con, necesitaba... no con Odebrecht. No Eso, con Odebrecht. Porque eso- él además, me imagino que por su trabajo tiene que reunirse con Odebrecht porque él ha conseguido el acuerdo y todo lo demás. O sea, eso es como parte de su Muy trabajo, bien. no del mío. Señora Para usted, ¿por qué en este momento se vive esta crisis política? Mi pregunta es, ¿por qué han salido 4 ministros? Para usted. ¿Por qué han salido 4 ministros? Incluida usted, ¿no? Porque, obviamente, incluida yo. Creo que es porque justamente ha habido mucho ruido por la salida del procurador Ramírez y porque ha habido mucho desconocimiento de cómo ha sido el proceso, ¿no? Por ejemplo, han estado asumiendo que ha sido el Ministerio de Justicia que lo ha sacado, cuando nosotros todo el tiempo hemos respaldado el trabajo de los fiscales, hemos respaldado el trabajo que ha venido haciendo la Procuraduría. O sea, Ahora, en el caso del ministro Liu, creo que ha sido porque, al parecer, él no informó de la relación que él tuvo con esa empresa anteriormente, ¿no? Eso fue, creo que, lo que generó la crisis. ¿En Población, cuántos lo que está- consejos de ministros se trató el asunto Odebrecht? No recuerdo. Sí, No lo recuerdo. En muchos, en pocos. en pocos. Habrán sido 2, 3. Y ahí se habló de la demanda ante el CIADI, supongo. En Consejo de Ministros no, porque no era un tema transversal, ¿no? O sea, no es un tema... Pero mire lo que ha provocado. Bueno, Se debió hablar quizá un poco más. se debió hablar tal vez un poco más. Mi renuncia, yo yo le manifesté antes del Consejo de Ministros, se lo comenté al Premier, más bien. Le ¿Y dije, el Premier es verdad que también estaba por renunciar? no tengo idea. Yo al Premier le dije, antes del Consejo de Ministros, le dije, han destituido al procurador Ramírez. Si hay algún problema, yo no tengo problema de hacer un paso al costado, ¿Y ¿no? el Porque primer me ministro? parecía que es una cosa de riesgo. Y el primer ministro me llamó en la noche de ayer y me dijo que bueno. Lo que- Esas fueron las declaraciones. Todavía hay más, ¿ah? Hay otra parte, pero eso en un momentito, porque hemos estado anotando aquí con Delia Muñoz varias cosas, ¿no? A ver, el grueso de la entrevista con la señora Revilla básicamente versa en que yo no tenía injerencia en nada, los procuradores tomaron la decisión por ellos mismos, el señor Soria me sorprendió con esta resolución. En el Consejo de Ministros no me acuerdo cuántas veces se trató el tema, insistiéndole dijo quizá 2 o 3. ¿La ministra o la exministra ya ha mentido en esta declaración o simplemente no tenía idea de lo que estaba pasando? La ministra Revilla es una profesional que se ha desempeñado buen tiempo en el sector público, ha sido cabeza de la Organización de Contrataciones del Estado, jefa del área legal de Cancillería y ahora ministra de Justicia, y tiene muy claro cuáles son las responsabilidades de un funcionario. Y me da la impresión que en esta entrevista a los medios de comunicación lo que busca es mantenerse de costado para no generar ningún tipo de responsabilidad personal más allá de la política coyuntural
que ha pagado con una carta de renuncia. Vayamos por partes. En primer lugar, el Poder Ejecutivo integra el sistema de defensa del Estado. El sistema de defensa del Estado es si tú lees la norma te dice, es un sistema administrativo de normas que todos deben de respetar. Y se crea un organismo público para que administre este sistema. Pero este organismo está adscrito al Ministerio de Justicia. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Vamos a explicarlo con un ejemplo E-Salud, sencillo. Ministerio de Trabajo. Exactamente. Ya, a ver. Tú tienes a E-Salud, que además tiene un directorio autónomo que nombran empleadores y trabajadores. Pero lo que hace la presidenta de E-Salud involucra directamente al Ministerio de Trabajo y le genera responsabilidad política a la ministra de Trabajo. Lo mismo con este caso del sistema de defensa del Estado, que como te digo es un conjunto de normas para defender los intereses de nuestro país. Depende ahora de un Procurador General de la República. El decreto supremo que establece la creación de este Procurador Especial se dicta el 19 de noviembre. Entonces, si seguimos las declaraciones de la ministra Revilla, en diciembre ella ya no tendría ninguna competencia. Eso es lo que dice, el sistema, pues. Eso es lo que dice. Entonces, pero la competencia establecida en la ley orgánica y las funciones le asignan al ministro de Justicia la responsabilidad y la supervisión sobre todo lo que está a su cargo en esa área en materia de defensa del Estado. ¿No? En el Poder Ejecutivo no hay ningún órgano que sea independiente, todos dependen unos de otros. El presidente depende de los ministros responden por las entidades que tienen a su cargo. Distinta es la autonomía funcional para que tú decidas qué vía utilizar, qué vía hacer dentro de tu marco de competencia. Ahora, el otro protagonista que también estuvo aquí primero en RPP es Jorge Ramírez. Jorge Ramírez, en la entrevista de esta noche, que vamos a ver los mejores momentos, prácticamente devela que todo el gobierno estaba al tanto, incluido el premier Ceballos. Vamos a escuchar la entrevista a Jorge Ramírez y luego la comentamos. ¿Ustedes van al Ministerio de Economía? ¿Cómo se da esta reunión? ¿Es cierta esta reunión? A ver, el día 9, para empezar, la reunión fue el día 9, pero el día 8 yo mando al Consejo de Defensa Jurídica del Estado un oficio informando de dos cosas: que Graña y Monteros había desistido de su demanda ante el CIAI y que al día siguiente iba a tener una reunión con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con funcionarios de Odebrecht, por el tema de gasoductos y por la reparación civil. Entonces, acá hay transparencia y acá he actuado en ejercicio de mi función. Conociendo la intención de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano por el caso gasoducto, a pesar que había admitido culpabilidad, yo fui efectivamente el 23 de diciembre, donde la señora ministra, y le informé la problemática. Lo que yo trasladé a la ministra era la problemática. Y efectivamente, el lugar donde estaba la solución, o parte de la solución, era el Ministerio de Energía y Minas. La ministra me atendió de manera muy rápida, me dijo que se iba a ver el tema, y el mismo día, a las 8:30 de la noche, recibo la llamada, aproximadamente 8:30 de la noche, recibo la llamada del ministro de Energía y Minas. Me llamó y como era 23 de diciembre, quedamos en reunirnos el 26. 26 de diciembre. El 26 yo acudo a su despacho, me explicó cómo estaba el nuevo proyecto, ¿no? Que le habían cambiado de nombre. Me explicó el interés del Estado de reactivar este proyecto, sacarlo a licitación y que el nuevo ganador de esta licitación no pudiera pagar a Odebrecht por los tubos. Juan Carlos Liu. Es que sí tenía conocimiento, ¿no? Que él estaba al tanto de todo este tema de las conversaciones pues con finalmente es un problema. Yo como procurador no me puedo quedar con las manos cruzadas. Yo tengo que informar. Y eso fue lo que hice, y además ver la posibilidad de cómo me iba a pagar la reparación civil. La reunión del 9 de enero ya se da con los directivos de Odebrecht.
Efectivamente, con la presencia de varios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con el ministro de Energía y Minas y directivos de Odebrecht. De esta reunión ya tenía conocimiento el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, Martín Vizcarra. Yo no te puedo afirmar algo que no me consta. Yo, luego de mi reunión, informé pues a la ministra vía WhatsApp de la reunión que sostuvimos el ministro de Energía y Minas con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y funcionarios de la empresa Odebrecht. El ministro dijo que este tema era de competencia del Ministerio de Economía y que iba a llamar a la ministra del Ministerio de Economía. Y yo, saliendo del despacho del ministro, a las 2 horas recibo una llamada del despacho del Ministerio de Economía y me citan a una reunión. Este tipo de reuniones dentro del proceso de colaboración eficaz. Cuando nos enteramos de la pretensión de esta empresa, Odebrecht, de demanda del Estado peruano, obviamente el asunto relacionado a lo que pretendía Odebrecht no estaba en la cancha del Ministerio Público, sino en la cancha del Ejecutivo. Entonces, pasó que cuando me enteré de la problemática de este asunto de la empresa, de querer demandar porque estos activos, estos tubos que quedan como remanentes de este proyecto. ¿Cómo se entera que quieren demandar? Figuran como activos para que sus acreedores en Brasil puedan cobrar. Entonces, ellos no podían, según explicaron, dejar pasar el plazo, ¿no?, de prescripción. En consecuencia, ellos se comunican con usted para decirle esto. Entonces promovieron o le manifestaron al ministro Juan Carlos Liu, en la reunión que tuvimos el 9 de enero, la posibilidad de extenderse. Entonces el ministro dijo que no era de su competencia y que era competencia del Ministerio de Economía. Es importante. Ellos estaban dentro del proceso de colaboración eficaz y nos manifestaron que el Estado no nos atendía hace varios años. Hay un problema de incomunicación, entonces de falta de diálogo. Yo, como procurador, estoy facultado a conversar con las personas que han delinquido y con las empresas que han cometido delitos a través de sus directivos. Entonces, es normal que al tener este problema la empresa, yo, y al informarme de la pretensión de esta de demandar, le trasladé le conté el problema, mejor dicho, a la persona de quien yo dependía. La ministra de Justicia de ese entonces. Pues finalmente, más allá de los dimes y diretes, lo que se trata es de afrontar el problema. Ahora, una reacción inmediata. El Ministerio Público, de alguna manera, le decía a Odebrecht: oye, mira, solucionemos esto, no te vayas al arbitraje. No, porque no es competencia del Ministerio Público. No, el Ministerio Público se encontró con este problema. Yo soy el abogado del Estado, el procurador del Estado, y lo que hizo es seguir por los canales institucionales correspondientes. Cuando sale el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, el 5 de febrero, si bien entiendo, y dice que él se sintió sorprendido por esta demanda, ¿él está mintiendo de alguna manera? Porque él sabía de esta información. Yo no hago ni un calificativo. El país está pasando por un momento difícil y no voy a hacer una referencia sobre... Bueno, pero lo que él ha dicho es que él estaba sorprendido. Él ya sabía de esta demanda, él sabía que era un riesgo latente, ¿o no? Bueno, sí tenía conocimiento, sí, eso sí. La posibilidad es que la empresa gane en el CIAI, habiendo admitido culpabilidad. Y no solamente esta empresa, sino su consorciada, la empresa Graña Montero, hay
varios colaboradores eficaces, personas naturales que han confesado hechos delictivos en este proyecto de gasoducto. Es decir, hay un cúmulo de pruebas que ya el Ministerio Público ha ido trasladando de alguna manera, pero dentro del marco de la legalidad, al Ministerio de Economía para que pueda ejercer la margen del Ministerio Público. Yo solamente puedo medir reparación civil en aquellos delitos que ha reconocido la empresa. Yo no puedo medir reparación civil sobre futuros delitos. Entonces, pero sí, por un tema de salvaguarda, hemos puesto en el acuerdo una cláusula relacionada a los arbitrajes, que en simple es: si la empresa reconoce hechos delictivos en determinados proyectos y están sujetos a arbitraje, el Estado peruano va a poder usar en su contra esa información si es que no llega a un acuerdo. Desde mi punto de vista, no ha habido tal apoyo, porque mientras que el procurador del Estado peruano iba, o sea, el abogado del Estado, que lo designaba el Ejecutivo, iba y firmaba un acuerdo de colaboración eficaz, dicen que no hay que negociar con delincuentes y yo estoy firmando un acuerdo de colaboración eficaz. Por ejemplo, o sea, eso no es apoyo. O apoyas de veras la lucha anticorrupción, porque no se trata de apoyar solo al equipo especial, sino a tu procurador. Sí, claro. Entonces, o apoyas o no apoyas. ¿Por qué? Porque yo creo que si se logra ese apoyo, sí se va a poder cerrar con éxito, y Silvana creo que lo va a poder hacer, los acuerdos de colaboración eficaz con 2 empresas que en los siguientes 2 o 3 meses se tienen que producir para consolidar la estrategia penal. Porque no olvidemos lo siguiente, lo que importa acá es el valor de la información también. Sí, claro. O sea, tenemos expresidentes metidos en este problema, exministros y empresarios con gran capacidad económica. No, el tema es sumamente... A dar la cara y a decir que quien habla ha ejercido sus funciones como procurador del Estado peruano, que yo no me puedo quedar de brazos cruzados ante esta situación. Yo informé a los canales institucionales a la interna del Estado. O sea, no hay que tener miedo a afrontar los problemas. Si no, no habría yo firmado el acuerdo con Odebrecht, y lo volvería a firmar, porque es lo mejor que le ha pasado desde el punto de vista de la justicia al país. No interesa mi puesto, lo que interesa es que siga el trabajo de la Procuraduría. Ha quedado la doctora Silvana Carrión, conoce muy bien el tema. Va a continuar con el trabajo. Hay un equipo pero todo lo que estamos viendo técnico, en términos políticos, y este sacudón puede terminar afectando el acuerdo de colaboración en sí, puede terminar perjudicando la relación que tiene el Estado peruano con la constructora brasileña. Sí, se pueden generar muchos escenarios, ¿no? Pero yo no quisiera adelantar este tema porque es parte de la estrategia del Estado peruano y también de la Fiscalía, ¿no? Es agradecimiento al equipo especial, a los fiscales que sigan trabajando con ese ahínco. Somos profesionales de clase media que queremos un cambio en este país, y creo que con la Procuraduría y la Procuradora Silvana Carrión y el equipo de fiscales van a seguir trabajando y van a coadyuvar a el esclarecimiento de los hechos y finalmente a que la verdad salga. ¿Se siente defraudado? Me siento con sentimientos encontrados, ¿no? Me siento pero finalmente lo que sienta no importa. Lo importante para el país es que esta política pública creada en una ley del Congreso de colaboración eficaz se consolide y que sepamos la verdad y que se aseguren las pruebas. Bueno, esa fue la declaración de Jorge Ramírez, ex procurador a RPP. Tremendo, ¿verdad? Porque, a ver, primero señala que la ministra de Justicia sí estaba al tanto y que además dice algo que está en el papel y que la ministra nos negó hoy día, que los procuradores están adscritos al Ministerio de Justicia. ¿Qué te dice la declaración de Ramírez?
En primer lugar, hay que tener en consideración que el sistema de defensa del Estado es uno, que es el que regula en la actualidad el Procurador General dentro del Ministerio de Justicia, y el sistema de respuesta del Estado ante un tratado como el CIADI se regula a través de una comisión que tiene su propia ley y su reglamento que se llama SICRESI. Esa comisión tiene 2 miembros natos. Primero es un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el segundo es un representante del Ministerio de Justicia y el tercero es por inversión. Es decir, que cuando llega un emplazamiento para poder dar inicio al periodo de conversaciones antes de plantear una demanda de arbitraje, son notificados el Poder Ejecutivo del Estado peruano a través de esta comisión. Con una anticipación de... Por lo menos 6 meses. La ley peruana exige que cuando tú haces un convenio de inversión, tienes que estipular por lo menos un plazo de 6 meses para negociar antes de la presentación de la demanda ante el CIADI. O sea que esto se ha tenido que saber en septiembre. Por lo menos en agosto, el mes de septiembre, tiene que haber llegado el emplazamiento del inicio de conversaciones. ¿Y esto lo recibe la comisión del señor Ampuero? Lo recibe la comisión que se llama SICRESI en el Ministerio de Economía y Finanzas. Está adscrita, igual el ejemplo de Salud, Ministerio de Trabajo, está adscrita en el MEF. Al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero lo que yo he podido recoger en esta agitada, copiosa cronología como información, de acuerdo a fuentes a las que hemos podido consultar, es que Ramírez, cuando va donde la ministra Alba, le lleva una suerte de borrador hecho por Odebrecht. Y cuando la ministra se lo entrega, quema. No, esto no. Vaya donde el señor Ampuero. ¿Cuán exacto puede ser esto en la tramitología del Estado? Mira, en primer lugar, de que el señor Ramírez es un procurador ad hoc. Él no es un procurador público especializado, es designado para un caso concreto, para atender los problemas con las empresas brasileñas que estaban siendo investigadas dentro de un ámbito penal determinado. Resulta bastante cuestionable que él esté haciendo gestiones por un tema paralelo que no sé si cae o no dentro de su ámbito de competencia. Eso es un punto. 2. La ministra de Economía o el ministro de Economía, quien esté en funciones, cuando llegan las notificaciones de los casos que se van a llevar ante el CIADI u otros mecanismos de reclamación, son informados inmediatamente por quien conduce esta comisión, ¿no? Este sistema, porque son casos que involucran muchísimo dinero, la expedición de resoluciones ministeriales para autorizar la contratación de quiénes van a ser tus abogados, cuáles van a ser las pruebas que vas a utilizar, y se arma un equipo de trabajo en el que se incluyen a los sectores involucrados. Es decir, de que aparte de economía y finanzas, justicia y por inversión, por ejemplo, en este caso que estamos conversando, tenía que participar también el Ministerio de Energía. O sea, son casos muy pocos. El Perú ha tenido 17 casos y tienen trámite 14, 8. ¿no? Entonces, no es de que tú puedes decir de que tienes un sinnúmero tan grande que no sabes qué caso es ni cómo es. Usualmente, cuando eres requerido, inmediatamente el Poder Ejecutivo comienza a tomar las medidas del caso. Ahora, ¿no? La pregunta es que hasta ahora pocos en el Ejecutivo pueden responder. Miremos nomás a la señora Revilla. ¿En qué se falló aquí? Porque, a ver, ¿por qué no decir que Odebrecht quiere demandarnos? Y en la cronología, yo también revisando, el 10 de diciembre es que se suelta el dinero de lo de Chapia. Yo pienso que había mucha crítica a la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz, y es en ese contexto donde Odebrecht debe de haber planteado, por las obligaciones legales al amparo de las normas peruanas, el inicio del pedido de negociación. Entonces yo me imagino de que por esa razón pueden haber mantenido cierto silencio. Ahora, las normas que regulan el funcionamiento del SICRESI te exigen de que tú tengas una especie de embargo respecto de la información o de los temas que se tratan y que se abordan. ¿Por qué? Porque se entiende que debe de mantenerse bajo reserva las tratativas, las negociaciones, el contenido de lo que vas a discutir eventualmente en un arbitraje. Pero de manera paralela es evidente de que hubo un análisis político, porque primero fue la negociación
derivada del acuerdo de colaboración eficaz, y luego estábamos en pleno proceso de discusión de carácter política de si disolvíamos o no el Congreso, y luego las elecciones. Todo fue tan apretado. Se ha pronunciado en este momento Flor Pablo, que salió y uno como que decía, pero ¿por qué Flor Pablo si no estaba por lo menos en el... digamos, en todo este culebrón, ¿no? No era parte de las ministras o los ministros que estaban, digamos, en el escándalo, ¿no? Dice, agradezco al presidente Martín Vizcarra por darme la oportunidad de servir al país como ministra de Educación, al equipo profesional comprometido que me acompañó en el ministerio, con quienes trabajamos para que nuestros estudiantes sean cada día mejores ciudadanos y puedan hacer realidad sus proyectos de vida, especialmente aquellos de nuestras zonas más empobrecidas. Todo mi respeto y reconocimiento a mis colegas docentes, por quienes encaminamos mejoras en la carrera magisterial y cumplimos los compromisos asumidos. Los avances en estos meses son producto del trabajo conjunto con los gobiernos regionales, aliados y ciudadanos comprometidos. Como maestra, mi lugar siempre fue y será la educación. Sorpresivo la salida de Flor Pablo, porque lo que supimos también, hemos estado todo el día siguiendo la crisis, es que ella estaba en Piura y la llaman, la traen de las orejas prácticamente. Ella estaba supervisando colegios, qué sé yo, y la traen y pasa esto. Ahora, Benavides creo que es una buena designación, ¿no? Me parece que es una persona que conoce el sector, viene de manejar la SUNEDU, con quien uno puede discrepar en algunos temas de fondo, pero la está gestionando, ¿no? Esperemos que esté a la altura, lo mismo que el nuevo ministro Castañeda, que también ha estado un buen rato de viceministro, y tienen la ventaja ambos de ya conocer el sector desde dentro en una posición expectante, ¿no? Porque un viceministro, un funcionario como un superintendente está al tanto de la marcha crítica del sector. Ahora, cambiar un ministro de Educación en febrero, cuando en marzo comienza todo lo que es el inicio de clases escolares, es bastante delicado, ¿no? Seguramente existirán allí condiciones y situaciones que nosotros, los ciudadanos, no conocemos. Claro. Vamos a hacer una brevísima pausa. Delia, quédate con nosotros porque vamos a comentar y vamos a ver, hay una segunda parte de declaraciones de hoy a RPP de la ex ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, quien, como les hemos dicho, usted lo ha visto hace un momento, en todo momento sacó el cuerpo. Prácticamente con ella no era nada. Los procuradores, no, eso es un tema del señor Soria. El señor Ramírez, me enteré en el periódico, me sorprendió. En fin, nada está dicho, ya sabe usted. Venimos. Continuamos. Vamos ahora a escuchar y ver la segunda parte de la entrevista que hoy nos concedió Ana Teresa Revilla, la ex ministra de Justicia. Hoy RPP ha tenido a todos los protagonistas, al señor Jorge Ramírez, acabamos de ver los mejores momentos de la entrevista de las 7 de la noche, a la señora Revilla, como acabo de decir, y mañana, en ampliación de noticias, desde las 8 en punto de la mañana, Vicente Ceballos conversa con el panel de reconocidos periodistas de ampliación de noticias y va a dar su primera entrevista después de toda esta crisis. Así que estemos atentos mañana desde las 8 en punto de la mañana por RPP, radio, televisión y web, para que escuche a Ceballos. Todos vamos a estar atentos, porque una cosa sí, Ceballos sabía. Ceballos sabía, eso es lo que dice Ramírez, Ceballos sabía. Y lo que ha trascendido en recortes y en publicaciones es que Ceballos le dijo a Ramírez, yo no negocio con delincuentes. ¿Y el acuerdo qué cosa es? ¿El acuerdo qué es? Es una negociación de colaboración eficaz, pues. Pero ya lo había negociado. El señor Ceballos, cuando fue ministro de Justicia, validó el acuerdo. Escuchemos a la señora Ana Teresa Revilla, hoy en RPP. El tema de Odebrecht no es un tema de la cartera de Justicia. Eso es un tema de la cartera del Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía y Minas. Tiene otras carteras. A ver, el acuerdo con Odebrecht ha sido supervisado, revisado, refrendado por el Ministerio de Justicia. No, entonces, por la Procuraduría, no por el Ministerio de Justicia. No confundamos. Eso es trabajo de las Procuradurías. Antes de que cambie la ley, el señor Ceballos, cuando fue ministro de Justicia, supervisó el acuerdo.
y él sabía exactamente los términos del acuerdo. Él tenía que refrendarlo. Le reportaban a él cuando hubo todo el revuelo a partir de que no se firme, que se firme. Le estoy hablando del año 2019. El señor Ceballos tuvo acceso, pero más allá de eso, cuando se reúne con el señor Liu, usted deja el tema completamente porque... Totalmente. Yo ni siquiera sabía cuándo se iban a reunir. Yo lo único que hice fue pedirle al ministro Liu que se comunique con el procurador Ramírez. El 23 de diciembre usted contacta al señor Liu y le dice, oiga, ha venido mi procurador Ramírez a decirme que Odebrecht quiere su parte, su plata del gasoducto, o si no nos va a demandar ante el CIADI. En esos términos, usted fue informada de la situación. Así no lo planteé. Yo lo único que planteé, porque no tenía el detalle, le decía, el procurador Ramírez tiene interés especial en conversar con usted en relación al asunto del gasoducto. Que el señor Ramírez ha dicho que usted sabía de la demanda ante el CIADI, que el señor Liu sabía de la demanda ante el CIADI, que la señorita Alba sabía de la demanda ante el CIADI, que el señor y los fiscales sabía de la demanda ante el CIADI, que los fiscales sabían de la demanda ante el CIADI. La pregunta es, sabiendo eso, ¿se liberó el pago de Chacya? El pago de Chacya es muy anterior. No, o sea, es anterior. La ellos tenían la anterior, posibilidad. pero el pago se hizo hace algunas semanas. ¿Cuándo se desembolsó? Es decir, noviembre debe haber sido. Se tomó la decisión, pero el desembolse fue posterior. En ese interín, ustedes me dijeron, oye, guarda. No. El tema del CIADI nos hemos enterado, bueno, personalmente me he enterado cuando el procurador Ramírez, el 23 de diciembre, me informa, mucho después del tema de Chacya. O sea, eso en mi despacho no lo teníamos identificado. La defensa del Estado peruano tiene que ser por el organismo encargado de esto, que es una dirección que depende del Ministerio de Economía. Cualquier cosa que uno diga que pueda afectar esa defensa va a afectar al Estado peruano, porque esto es tan delicado como, por ejemplo, cuando uno opina, yo ya no soy autoridad, pero cuando opinan en relación a, por ejemplo, extradiciones de personas, ¿no? Las autoridades tienen que respetar el fuero judicial. Pero no afecta más al Estado peruano, a los intereses económicos del Estado peruano, a la defensa que tiene que hacer el estudio de abogados contratado por el Estado peruano, le beneficia que esto se maneje técnicamente por este organismo que depende del Ministerio de Economía. De acuerdo. Y entonces, el mismo exministro ha dicho que en un momento del diálogo él se siente incómodo y dice, oigan, estas no son las instancias, vayan a otras instancias. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad ahí del ex procurador? Claro, yo no sé por qué la propició él, tal vez por desconocimiento, no tengo información. Habría que preguntarle a él directamente, porque, como le digo, la única acción que yo he tenido con el procurador Ramírez es facilitarle el contacto con el ex ministro. La sensación que queda es que se mantuvo en secreto la demanda ante el CIADI, tanto así que en las reuniones lo que ellos pedían, los de Odebrecht, era poder llegar a un acuerdo para que se relicite el gasoducto. Pero ese es un tema directamente de ese ministerio. Eso no tiene nada que ver con el hablando del Estado peruano. Eso tiene que ver. Estoy hablando del Estado peruano. Eso tiene que ver el que se defiende en los casos con. Dijo todo lo que estaba haciendo y al final todos tenemos caras de sorprendidos. ¿Se da cuenta? Tenemos al final pero todos caras eso de sorprendidos. no corresponde a la cartera de justicia. A ver, pero ese no es tema del Ministerio de Justicia. ¿No tuvo usted después información sobre esa reunión? No. ¿Se comentó en el Consejo de Ministros esta situación? No, tampoco. Debió tratarse, ¿no? Señora, tampoco, porque no era Revilla, tema. O sea, el ex procurador tuvo una reunión con el ex ministro. ¿Por qué renuncia, señora Revilla? ¿Por qué? Porque había una crisis política. O sea, en todos los medios estaba ¿Renuncia quien se sienta responsable de algo? No, cuando tú ves que eres una situación incómoda para una gestión de gobierno, cuando yo vi que habían sacado a Ramírez, yo dije, uy. O sea, ¿es muy fuerte la presión del caso Odebrecht en el Ejecutivo? Lo que pasa es que para mi sector yo tengo otros temas, tengo muchos temas muy complejos. Sí, pero eso Odebrecht finalmente que genera crisis constantes en nuestro país. Bueno, pero los temas que yo tengo en la cartera son
bastante cargados también, ¿no? Tengo tengo temas fuertes que, por ejemplo, el tema de INPE, que es un tema realmente potente, complicado, grande, y que nosotros estamos trabajando mucho en él. La salida de Ramírez ha sido un parteaguas en la temperatura del gobierno. Entonces, claro. ¿No tiene una opinión sobre la salida de Ramírez? No. O sea, ¿Hizo mal Ramírez en reunirse con el exministro de Energía y Minas y Odebrecht? Yo creo que él estaba haciendo su trabajo. No puedo calificarlo si hizo bien o mal, porque él estaba haciendo su trabajo, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Porque él tenía que defender los intereses del Estado, tenía que defender lo que ya habían avanzado con los fiscales. Varias cosas, ¿no? La señora Revilla en todo momento trató de deslindar, de desentenderse, de decirnos que con ella nunca fue. Y le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle. Nuestro trabajo es llegar a la verdad. Sea quien sea, caiga quien caiga y esté quien esté al frente. Nuestro trabajo es llegar a la verdad. Y me temo, viendo nuevamente esta entrevista y escuchándola esta noche, que la señora o nos mintió o ignoraba todo, o como que acá no, con ella no es, con ella nunca fue. ¿Cómo va a decir que, Delia, por favor, Odebrecht o el caso Odebrecht no es competencia del sector justicia? Mira, cuando... Ni el acuerdo. Mira, vayamos por partes. Cuando se comienza a trabajar el tema de las empresas brasileñas y otras vinculadas en actos de corrupción, de manera paralela a que se modifique el Código Penal para permitir el acuerdo de colaboración eficaz y se permite que participen en esto incluso los cabecillas, se diseña también un sistema en el cual el titular es el Ministerio de Justicia, que es el que tiene a su cargo la evaluación, el funcionamiento y la autorización para la venta o no de los activos de las empresas sujetas a investigación, cualesquiera fueran estas. Y dentro de este sistema se encuentran las empresas brasileñas. Es decir, de que le han dado una competencia específica, se ha creado una instancia y hasta le han asignado un presupuesto excepcional para que pueda tener peritos contables, peritos financieros, para que realice la supervisión a todas las empresas que están siendo investigadas por corrupción. Entonces, realmente, creo de que no se cuenta toda la historia y el público tiene que conocer de que el Estado peruano ha ido generando una serie de normas para poder afrontar de una manera integral la lucha contra la corrupción y lo que queda es en evidencia que no hay un liderazgo, no hay ganas de comprarse el pleito, la titularidad de tener una estrategia conjunta que te permita diseñar una hoja de ruta y donde tú no tengas ningún problema en decir, sí, con los ministros coordinamos, porque cuando tú haces defensa del Estado, Jaime, no lo puede hacer una sola persona aislada. Tú necesitas al Poder Ejecutivo, a los sectores involucrados y a veces a otros poderes constitucionales en una etapa previa de coordinación para que diseñes qué vas a proponer, qué vas a plantear, qué se va a decir. Entonces, acá la verdad es que deja un sinsabor, que se quiera dar una sensación de que nada pasa, nada ocurre. La señora, además, yo no sé qué tipo de ministra habrá sido, porque evade todo tipo de respuestas, y la sensación que uno tiene desde el anterior ministro es que, como saben que de repente en el tema de defensa no le están haciendo al 100% muy bien, prefieren ponerse en modo lateral. O sea, que todo pase para que no los toque. Ya, has dado en el clavo, en varias cosas, pero yo quiero rescatar una. Estrategia. Bien vistas las cosas, aquí se advierte que no había una estrategia. Ni una estrategia para afuera y una estrategia menos para adentro, porque uno iba en un tono, otro iba en otro tono, otro decía no, conmigo no es. Liu llamaba a la señorita Alba, a la ministra. La señora Revilla le pasó el teléfono a Liu. Es decir, un despelote. Mi pregunta es, con estos nuevos ministros, con este cambio que ha hecho el gobierno, así sufridamente, ¿se soluciona, se supera la crisis? Es decir, ¿o cuáles tendrían que ser los vectores para superar esta crisis? ¿O se puede superar esta crisis o no? Yo creo de que la principal
medida a tomar en este momento es de que tenemos que dar no solamente la impresión, sino que tenemos que dar la tranquilidad al país, que sabemos cuáles son los objetivos que queremos lograr en la lucha contra la corrupción. Porque lo que estamos viendo es que andamos en un desmadre que lo único que hace es favorecer a quienes pueden estar involucrados en actos que no desean que se conozcan. Yo espero que el nuevo ministro de Justicia converse mucho con la ministra de Economía y establezcan lo que es la hoja de ruta respecto al arbitraje. Que el ministro de Justicia converse al interior con el Procurador General de la República, que tiene ese cargo, pero es un funcionario adscrito a su sector, y coordine con los poderes del Estado, tanto Poder Judicial como Ministerio Público, para que establezcan cómo es que vamos a afrontar todas las decisiones y las acciones que exige una actuación integral del Estado. Hay una cosita más, agregando al análisis que haces. Ceballos. Supuestamente el Premier es el que integra un gabinete, o mejor dicho, lo afiata y crea una estrategia global o en conjunto. Eso no ha pasado. Entonces, si Ceballos es el que permanece, ¿qué garantía existe de que esto que tú pintas muy bien en el tablero se plasme en la realidad? Esperemos de que los ministros hagan valer su voz, y siempre la carta de renuncia es la que te abre la ruta propia para que tú puedas hacer que se impongan tus criterios apropiados, ¿no? A mí me tocó vivir la etapa de implementación del sistema del Consejo de Defensa del Estado, y habían casos muy grandes con muchos miles de millones involucrados, y se fue a Consejo de Ministros, a hacer estrategias, contratar expertos, pero sabíamos lo que queríamos lograr y se tenía una coordinación muy reservada, muy discreta, pero se tenía una coordinación fuerte para poder afrontar los diferentes problemas que se van presentando siempre en casos delicados. Bueno, el ¿no? antecedente, porque, a ver, ya yendo a la materia en sí misma, ¿cómo pronosticas que nos puede ir, Estado peruano, ¿no? O al Estado peruano, ¿cómo le puede ir en esta demanda planteada por Odebrecht? Es decir, ¿tiene las de ganar, tiene las de perder? Mira, en un arbitraje se discuten esencialmente si el Estado realizó o no actos administrativos o tuvo una conducta inadecuada a través de funcionarios que impiden el desarrollo de la inversión. La gran discusión va a ser sobre la suspensión del contrato. Allí el Estado peruano alegará los actos de corrupción. Entonces es una buena carta. Que es una carta, ¿no? Es una carta. ¿Buena o qué crees tú? Porque el Estado no usa la cláusula anticorrupción para parar la ejecución de la obra. Saca un decreto supremo, que es lo que seguramente esta empresa va a utilizar, ¿no? Que no es que se le reconoce esta situación de imposibilidad de ejecución por un acto propio de ella, sino que está diciendo es el Estado el que mediante un decreto supremo interfiere la normal ejecución del contrato de inversión que teníamos. Eso va a ser el gran tema de discusión, pero el Estado peruano a la vez ellos reconocen mediante un documento, hemos sobornado, hemos actuado ilícitamente. Entonces, Ciadi, ¿qué te dice ahí? Oye, un ratito, ¿no? Demórate un poco, haz tu cola por lo menos, ¿no? Exactamente. La conducta moral de la persona también es un elemento interesante. Claro. Porque si bien hay un análisis jurídico del tema, también se tiene que ver en el contexto. Y el Perú tiene en estos momentos una buena cara internacional. La imagen que el Perú tiene fuera es que es un país que está luchando efectivamente contra la corrupción. Y yo creo de que se va a tener que hilar muy, muy fino para que salgamos adelante, ¿no? Brillante el análisis, Delia, te agradezco muchísimo. Nunca tan oportuna la presencia de Delia Muñoz, que ha sido procuradora. Gracias, Jaime. Justamente litigando internacionalmente, es decir, que conoce el campo o las canchas, justamente, extranjeras donde se juegan esta clase de cosas. Y ya ve usted, aquí ha fallado todo. El gobierno ha fallado y además se iba desgranando como choclo demasiado hervido durante toda la jornada. Ministros. En un momento la información que teníamos a la tarde era que todos los ministros habían presentado su renuncia en pleno. Que incluso hasta Ceballos había presentado su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros, pero tal parece que el presidente Vizcarra le dijo no. La pregunta sigue flotando.
si Ceballos estuvo en esta crisis, ¿qué garantiza que con este recambio Ceballos pueda liderar primero una buena estrategia hacia afuera, ¿no? Es decir, defender el acuerdo, porque él le dijo a Ramírez que no negocia con delincuentes, ¿no? Defender el acuerdo, defender y principalmente defender al Estado peruano ante el CIADI. Y Vicente Ceballos, mañana, en una entrevista exclusiva, en Ampliación de Noticias, desde las 8 en punto de la mañana, responderá a esa y a muchísimas preguntas que le hará el sesudo panel de Ampliación de Noticias. Y bueno, usted tuvo la historia completa y la seguirá teniendo aquí en RPP, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.